A mediados de 2013, tras detectar la inestabilidad en el hogar de personas pensionistas con escasos recursos económicos, Pilar Pardo y Amparo Azcutia decidieron fundar Hogares Compartidos, una iniciativa innovadora cuyo principal objetivo es mejorar la calidad de vida de aquellos mayores que no tienen recursos para tener una vivienda digna con su pensión en la ciudad de Valencia. Pues Hogares Compartidos es una asociación sin ánimo de lucro de aquí de Valencia que lleva activo desde 2013 y nace un poco con la necesidad que encuentran las dos fundadoras. Por un lado, Amparo, que es trabajadora social y siempre se ha dedicado al tema de la exclusión social, y Pilar, que trabajó durante muchos años como directora en residencias, encuentran esa necesidad de personas mayores de 60 años que no tienen recursos para vivir. La mayoría, por ejemplo, los que tenemos ahora, cobran la pensión no contributiva, que son menos de 400 euros. Entonces, la pregunta que se hacen es, ¿estas personas cómo viven solamente pagando un alquiler con esos 400 euros? Entonces, ante esta necesidad, surge el decir, ¿por qué la gente comparte piso? Porque las personas mayores no pueden hacerlo. La iniciativa cuenta con 10 viviendas en toda la ciudad de Valencia, gracias a gente solidaria que acepta alquileres por debajo del precio de mercado, permitiendo en la actualidad que 40 participantes no solo compartan gastos, sino establezcan lazos y huyan de la soledad. Yo cuando tenía el negocio, tenía mi piso, tenía todo, pero lo perdí, ¿no? Y entonces ya me vi unos años en centros, yo estaba en el paro, no encontraba trabajo. Y me dieron la oportunidad de poder venir aquí, entonces sentí que vivía yo otra vez en mi piso, ¿no? No tenía que estar por ahí, que sin piso, sin saber dónde ir, teniendo que depender del centro, y aquí vine ya como con un piso más libre, como si fuera mi piso, y poder volver a menearme y poder yo hacer mi vida que había hecho siempre normal. Y aquí me dieron esa oportunidad. Según la encuesta continua de hogares que publica el Instituto Nacional de Estadística, el 41% de quienes viven solos en la Comunitat Valenciana superan los 65 años, es decir, más de 200.000 personas, siendo en su gran mayoría mujeres. Una soledad que Hogares Compartidos intenta paliar a través de un programa de acompañamiento social. Tanto dentro de los propios participantes realizamos actividades o realizamos encuentros para que ellos, entre ellos, generen y hagan esa sensación de hermandad y de familia, que es lo que pretendemos conseguir. Y también ese acompañamiento social también dependemos nosotras mismas como profesionales y también de la parte del voluntariado, de gente externa a la asociación que se quiera implicar y que al final generen esas cosas bonitas que nos satisfacen mucho a ella, a nosotras y a ellos. Si tenemos algún problema, le llamamos y lo solucionan enseguida. No tenemos que preocuparnos de muchas cosas. Para asegurar a largo plazo la viabilidad del proyecto y de las acciones que llevan a cabo, desde Hogares Compartidos piden la colaboración de la sociedad para conseguir viviendas asequibles o cedidas por organismos o particulares. Siempre necesitamos a gente que ofrezca sus pisos. Por ejemplo, llevamos desde diciembre con el 100% de ocupación y con una lista de espera de 31 personas y con llamadas diarias de personas que quieren entrar al recurso. A lo mejor en un año hay 300 llamadas. La lista de espera va aumentando. Entonces, lo primero, gente que tenga un piso, que no sepa qué hacer con ese piso y que se quiera solidarizar. Eso para nosotros es lo más importante, encontrar esos pisos para seguir con la labor. Luego también tenemos la figura de los micromecenas o socios, que son quienes hacen aportaciones mensuales, porque nosotros al final, con 10 euros, 20 euros, para nosotras ya significa mucho. Y luego también tenemos la parte del equipo de voluntariado, que es verdad que es una parte fundamental para nosotras para poder hacer esos acompañamientos y para poder generar esas redes de apoyo para ellos y ellas.